Javier, vos vas a hacer mis oídos, nuestros oídos, para verificar el audio. Gracias a todos los que nos están acompañando. En este momento me ven a mí aquí en cámara, pero estoy en realidad representando a todo un equipo de trabajo, entre los que se cuentan las autoridades de materno e infancia, del Ministerio de Salud de la provincia, los colegas infectólogos pediatras, y en este caso desde la especialidad cardiología pediátrica la doctora Tere, que nos va a acompañar también, para hablar un poquito de la situación COVID-19 pediátrico actual en la provincia de San Juan, recomendaciones de seguimiento a octubre del 2020. Todos conocemos que si esta pandemia nos acercó a algún concepto o manejo de concepto, ese concepto fue dinámico. La pandemia es dinámica, sus cambios y el conocimiento sobre el comportamiento viral de alguna manera hacen que o han hecho que las indicaciones, las recomendaciones, las definiciones fueran cambiando en el tiempo y nosotros como profesionales de la salud debiéramos ir adaptándonos a eso. Es por ello que hoy vamos a hacer, en función de las novedades y de los cambios que se han ido dando en el último mes, una nueva puesta al día. Nuestro último encuentro fue durante los primeros días de septiembre, si ustedes recuerdan. Entonces, bueno, a esta fecha de octubre se han dado suficientes cambios y novedades como para poner hoy una puesta al día de la situación y de las recomendaciones. Iniciamos, arrancamos. ¿Cómo hago, Tere, para...? Disculpen la demora. Ahí Tere me ayudó con la tecnología. Vamos a arrancar. Me avisas, por favor, Javi, si no se ve pantalla o no se escucha adecuadamente. Yo cualquier cosa te voy a avisar, no te hagas problema. Como a veces el sonido no nos acompaña, vamos a ir un poco despacio en la forma o en la dinámica de la presentación para que podamos ir siguiendo todas las diapos. Vamos a arrancar planteando un poco cuál es la realidad global, mundial, pediátrica, desde un metaanálisis publicado recientemente. Se han publicado solo algunos de la población pediátrica. Este es el más reciente, publicado el 1 de septiembre de 2020 en British Journal of Medicine, donde se presenta un metaanálisis con 29 estudios que incluyen a 4.300 pacientes pediátricos. Son estudios publicados en China y fuera de China, es decir, es una visión bastante global. La verdad, Tere, que no puedo. No. Bien. Este estudio, este metaanálisis, muestra una edad promedio de los pacientes pediátricos de 7 años. Es un poco diferente a nuestra realidad a nivel nación y lo que se está planteando probablemente o se va a plantear a nivel provincia. En cuanto a grupos por edad, una distribución bastante uniforme en los diferentes grupos de edad, cosa que no estamos viendo a nivel nación. La explicación para esto puede llegar a ser que estos trabajos a nivel mundial fueron publicados luego o durante el confinamiento de los niños, y esto hace que la distribución sea bastante uniforme. Habrá que ver post-confinamiento si estos rangos etarios modifican el porcentaje cada uno de ellos con la apertura de las actividades de verano, actividades sociales de verano que se dieron en Europa. Pero lo que me interesa rescatar en este caso es
el 81% de los niños infectados en un metaanálisis mundial de 4.300 pacientes, más del 80% fueron infectados como parte de un clúster familiar. Esto se repite en los diferentes metaanálisis que vemos a nivel mundial. Vale decir que el niño, en principio y en situación de confinamiento, se infecta de los adultos convivientes sintomáticos infectados. El 18% de esta población fue asintomática y fíjense, seguimos viendo que el 99% de los casos presentan síntomas leves a moderados y menos del 1% en general llegan a ser graves. Ahora vamos a comparar estos datos mundiales con la situación epidemiológica publicada por el Ministerio de Salud de la Nación en la República Argentina. La última actualización es de septiembre también, no es de octubre, es de septiembre, es con la que contamos. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud el 8/9 de este año con relación a casos pediátricos por COVID-19? Casos confirmados en menores de 18 años, 38.430 niños. Fíjense que del total, en verde abajo, del total de casos confirmados en el país, corresponden 7.8% a menores de 18 años. Seguimos viendo que es la franja etaria menos afectada claramente por esta pandemia. En cuanto a la tasa de incidencia acumulada, cada 100.000 habitantes, luego de aproximadamente unos 4 meses de circulación comunitaria en las áreas de mayor circulación del país, tenemos 332.6 por cada 100.000 habitantes. Si nosotros utilizáramos esta cifra para extrapolar a la población del Gran San Juan y quisiéramos estimar a futuro, luego de iniciada la circulación comunitaria en San Juan, una cifra aproximada de pacientes pediátricos infectados, estaríamos hablando de un total acumulado, luego de unos 4 meses de circulación comunitaria, de 1.700 pacientes pediátricos aproximadamente en el Gran San Juan. Esto es una extrapolación en función de la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en nación. No es lo que va a pasar, es una extrapolación de cifras en función de lo que se está viendo a nivel federal en el país. La siguiente diapositiva de Nación nos muestra los casos confirmados de COVID, las tasas de incidencia acumuladas en menores de 20 años por grupos de edad. Y quiero que hagamos hincapié en este gráfico en cuanto a la distribución etaria, por rango etario. ¿Se acuerdan que cuando vimos el metaanálisis a nivel mundial, vimos que la distribución era bastante uniforme? Pero fíjense qué pasa aquí con el grupo entre 15 a 19 años. A partir de los 14 años, rápidamente la curva sube y se inicia el pico. Nuestra mediana de edad es inclusive más alta que el nivel mundial, es de 13 años, esto nos acerca al adolescente. Y hago hincapié en esto, queremos hacer hincapié en esto, porque claramente nuestro mayor número de infectados en la población pediátrica son los adolescentes y presumiblemente lo van a seguir siendo y en aumento. El adolescente, como todos conocemos, hace vida propia. Tomo las palabras de mi colega, el doctor Galeano, el adolescente hace vida propia con gran autonomía. Entonces queremos desde esta comunicación con ustedes, pediatras, colegas, hacer hincapié en las medidas de prevención, sobre todo en la población que vemos que despunta como población blanco en esta pandemia en el sector pediátrico, que es la población de los adolescentes. Los menores de 1 año a nivel nación representaron el 5.7 de los casos totales pediátricos, menores de 20 años. Es un dato importante porque si observamos los casos con mala evolución, casos que requieren a nivel global internación en terapia intensiva pediátrica, los grupos de riesgo para llegar a esta situación son los pacientes pediátricos con comorbilidad y los menores de 1 año. Entonces, en nuestro caso, los menores de 1 año son una franja un poco menor a la publicada a nivel global, que está entre el 12 y el 15%, nosotros afortunadamente estamos un poquito más bajos, estamos en menos del 10%. Pero atención con este grupo etario,
que si bien es baja, es bajo el impacto en ellos, es alta la probabilidad o mayor la probabilidad de tener una peor evolución por la edad. En cuanto a la frecuencia de signos y síntomas en casos confirmados de COVID-19 en Argentina, fíjense que el 60% presentó fiebre y después de la fiebre siguen los síntomas respiratorios de vía aérea superior, tos y odinofagia. Fíjense que no está la rinitis, me consultan mucho por rinitis como síntoma, y fíjense que no está rescatado como síntoma la rinitis per se, sí la tos acompañada de odinofagia o cefalea. En los casos que no tuvieron fiebre, en los casos que se presentaron con síntomas sin fiebre, en primer lugar sigue estando la tos, la odinofagia y la cefalea. En el cuadro de colores, el respiratorio lleva casi el 50% los síntomas respiratorios. Paro por la sirena. Los síntomas respiratorios llevan casi el 50% de la presentación clínica y respiratorio y neurológico lleva más del 20%, teniendo en cuenta que el neurológico se refiere a la digeusia y a la anosmia, ¿no? Esos no son síntomas digestivos. Tengámoslos presentes como síntomas neurológicos, porque es uno de los puntos que vamos a preguntarnos al final de esta presentación en cuanto a qué nos va a dejar el COVID posterior a la infección. En cuanto a la evolución clínica a nivel nación, en menores de 18 años, vemos que el 0.40% de los casos confirmados pediátricos requirieron unidad de cuidados intensivos. Estamos como a nivel mundial por debajo del 1% de pacientes que alcanzan la gravedad como para requerir cuidados intensivos. Afortunadamente. Y dentro de las comorbilidades, fíjense que están en la misma diapositiva de Nación, la evolución clínica que requiere cuidados intensivos pediátricos con la comorbilidad. ¿Por qué? Porque claramente la comorbilidad es un factor que predispone, al igual que la edad menor de 1 año, a llegar a un estado de mayor gravedad, y las comorbilidades destacadas son prematurez, enfermedad neurológica previa, inmunosupresión, bajo peso, insuficiencia cardíaca, enfermedad oncológica, asma, y cuando hablamos de asma, hablamos del asma no controlado, diabetes, insuficiencia renal, bronquiolitis y menos. Vamos ahora, fuimos de lo general a lo particular en esta presentación, vamos ahora a conocer los datos de la situación pediátrica en San Juan en octubre a la fecha del octubre del 2020. Estos datos fueron provistos y agradecemos por la Dirección de Materna e Infancia de la provincia, que los obtuvo a su vez, y agradecemos de la División de Epidemiología de la provincia. Estos datos, que ustedes van a ver como números pequeños, tienen que ver con que hasta el momento no hemos estado hisopando de forma rutinaria al paciente pediátrico ambulatorio. Estos datos han sido obtenidos básicamente a partir de la situación epidemiológica que se vivió hasta hace 48 horas atrás en la provincia, en teoría desde lo que nos van indicando las autoridades, del rastrillaje que se fue realizando, hisopados a pacientes pediátricos en los diferentes conglomerados que se iban estudiando y analizando, porque estábamos en circulación por conglomerados. Entonces, los datos pediátricos que tenemos son de los pacientes que se fueron testeando pediátricos a partir de estos conglomerados. En realidad, quiero hacer hincapié, son pocos pacientes, a partir de ahora vamos a tener más, pero quiero hacer hincapié en los datos a partir de los 14 años en adelante, y es donde nos vamos pareciendo, pese a los poquitos pacientes y a los poquitos datos que tenemos todavía en provincia, por la forma de testeo, dada la circulación hasta ese momento, nos vamos pareciendo a Nación. Claramente, a partir de los 14 años, despuntan los números para llegar a doblar los números desde los 14 años hasta los 17, incluir los 18, no nos correspondería a los pediatras verlos, pero fíjense que se mantiene claramente. La franja más fuerte o más numerosa está entre los 16 y los 21 años de edad, y a nosotros como pediatras nos compete la franja de adolescentes que lleva a esa edad. En cuanto a la distribución por departamentos en la provincia,
vean que claramente Caucete es el departamento que se lleva la mayoría de los casos, pero porque Caucete fue el conglomerado con mayor número de casos, por lo tanto es una cuestión lógica, allí tenemos el mayor número de pacientes testeados positivos. A partir de ahora, probablemente, y a partir del cambio en las indicaciones de hisopado, que es de lo que vamos a hablar en esta reunión, vamos a tener nuevas cifras con nuevos datos para presentar en cuanto estén disponibles. ¿Qué pasó el 19 del 10? Hace un par de días atrás, desde las autoridades de la División de Epidemiología de la provincia, nos indicaron que nuestra circulación como provincia, nuestra circulación viral se modificó. Entonces, de zonas con transmisión local, con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria, era fase 3 de circulación, pasamos definitivamente a una fase 4 y lamentablemente, pero era previsible que en algún momento se diera, a zonas con transmisión comunitaria sostenida. Esto se define por conglomerados no relacionados en los que se evidencian al menos 3 cadenas de transmisión sucesivas y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos. Esto hace que el número de casos sea mayor, esto refleja que el número de casos y el número de infectados se ha incrementado, y esto hace que se proponga una logística de hisopados diferente, se ha logrado la mayor apertura a partir de este cambio de circulación, de la posibilidad de testeo de hisopado, en relación a la previa. En los primeros días de septiembre, en nuestra última reunión, habíamos propuesto un flujograma donde, si se fijan en la columna verde, a mano izquierda de la pantalla, dada un poco la logística de la que disponíamos en ese momento, solo hisopábamos pacientes pediátricos con síntomas leves con comorbilidad, en tanto que el resto se asumían como caso sospechoso por síntomas, por clínica y epidemiología, sin la posibilidad todavía en ese momento del hisopado ambulatorio. Unos días después de que nosotros tuvimos esta conversación virtual con los pediatras de la provincia y las autoridades de materno-infancia, fíjense, el 11 de septiembre, unos días después, el Ministerio de Salud de la provincia actualiza nuevamente la definición de caso y nos dice que para definir un caso confirmado por criterio clínico epidemiológico, es decir, sin el hisopado, para decir este paciente tiene COVID, sin el hisopado que lo confirme, yo tengo que reunir los siguientes criterios. Y es toda persona que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho de un caso confirmado, tengo que tener el nexo para definirlo por clínica epidemiológica, o forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio sin otro diagnóstico definido, y que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, odinofagia, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, cefalea, mialgias. Los últimos 4, no como un único síntoma, sino cada uno por separado, claro está. Entonces, a partir de esta definición de caso sospechoso clínico epidemiológico, es que sumado al cambio de circulación provincial y sumado a la apertura de la posibilidad de testeo por PCR en diferentes centros de la provincia, es que hoy por hoy podemos estar nuevamente con ustedes modificando las indicaciones de hisopado del paciente pediátrico en la provincia de San Juan. Entonces, nuestras recomendaciones, conjuntamente con la Dirección de Materno-Infancia de la provincia, nuestras recomendaciones desde el área de infectología pediátrica, de hisopado a pacientes pediátricos a partir del 19 del 10 del 2020, son, como era hasta este momento, en primer lugar, los casos moderados a graves o con comorbilidades que requieren internación. Eso no se modifica, es como veníamos trabajando, es lo que veníamos llevando adelante. Ahora sí viene la modificación. Casos con síntomas leves, mayores de 3 años de edad, que no presenten antecedentes de adultos convivientes sintomáticos. Estos niños en los que yo no puedo conocer o detectar o encontrar
el nexo que los haya infectado como adulto conviviente sintomático y que reúnen por clínica el dato o la definición de caso sospechoso, y yo quiero corroborar si realmente están infectados por COVID o no. Estos pacientes, solo los mayores de 3 años, se van a hisopar ambulatoriamente. Ya vemos dónde y cómo. ¿Por qué los mayores de 3 años? Seguramente va a ser una pregunta que va a surgir en el chat y me voy adelantando, porque los menores de 3 años, ustedes lo saben como pediatras, requieren una logística de hisopado particular. Los hisopos que por el momento disponemos o se disponen en la provincia son los hisopos rígidos, no disponemos de hisopos flexibles, digamos, en cantidad, y el hisopo rígido solamente entra hasta el primer tercio de la narina del lactante, por lo tanto sería imposible hisopar ambulatoriamente a estos niños. Seguramente esta recomendación de hoy se va a ir modificando porque seguramente con los directivos de materno-infancia y epidemiología vamos a ir trabajando la posibilidad de incluir a los menores de 3 años en esta posibilidad de hisopado, viendo la forma, viendo la técnica, viendo los recursos, pero no, hoy por hoy es a los mayores de 3 años por las posibilidades y recursos que tenemos de hacerlo así. En caso de que el caso sospechoso del niño con clínica compatible por definición de caso sospechoso, conviva con adultos sintomáticos, entonces no se mandará eso para el niño, se indicará eso para el adulto y el niño se asumirá como positivo por criterio de definición clínica epidemiológica publicada por Nación el 12 de septiembre, que es la que les acabo de presentar en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, hisoparíamos o hisopamos, estamos hisopando en San Juan casos pediátricos moderados o graves que requieren internación, con comorbilidad que requiere internación, casos con síntomas leves mayores de 3 años de edad, que no presenten antecedentes de adultos convivientes sintomáticos, y no estamos hisopando, sino que asumimos por definición clínica epidemiológica los niños sintomáticos que reúnan criterio de caso sospechoso, convivientes de adultos sintomáticos, y el adulto es el que va a ser hisopado. Esta diapositiva ha circulado por los grupos de WhatsApp. Después está con nosotros la doctora Andrea Weimann, que nos va a ir orientando hacia alguna otra metodología de contacto con salud pública. Se pueden los pacientes inscribir en entrevistas de salud, enviar mensaje por WhatsApp o llamar al 107. La idea de los centros de testeo o hisopado que están trabajando, esto también ha circulado ampliamente por WhatsApp. Son los CAP como centros de testeo, los centros de salud en las diferentes zonas con horario de 8 a 18. Insisto, después la doctora nos va a poder orientar un poco más hacia alguna situación que se haya podido presentar para cómo salvarla, y los hospitales departamentales. Porque realmente hay, en esto aclaro, muy buena, excelente, diría yo, predisposición de las autoridades de la Dirección de Materno-Infancia para responder a las dificultades que se puedan ir planteando en cuanto al hisopado de la población pediátrica. Y finalmente presento una diapositiva saliendo ya de las indicaciones de hisopado pediátrico específicamente, que quedaron conversadas ya, a partir de algunas consultas que hemos ido recibiendo en los últimos días, consultas lógicas, por cierto, por la cantidad de casos sintomáticos que hay en la provincia, y que tiene que ver con esto de: mi hijo tuvo contacto con, ¿qué hago? ¿Lo aíslo? ¿No lo aíslo? ¿Es contacto estrecho? ¿No es contacto estrecho? ¿Está contagiando? ¿No está contagiando? Entonces, para intentar arrojar un poco de luz y orientarnos un poquito en la respuesta a estos interrogantes de las familias y de los propios colegas, que son, repito, absolutamente lógicas y esperables. Fíjense, vamos a posicionarnos en un enfermo, un infectado sintomático por COVID. Vamos a posicionarnos en el día 0, que lo vamos a llamar al día 0 el día de inicio de los síntomas. El día de inicio de los síntomas es el día 0. Si yo voy desde el día 0, el día de inicio de los síntomas, 2 días hacia atrás, estoy contagiando. Si yo voy desde el día 0,
4 días hacia adelante estoy contagiando. Entonces, hay sobre todo los 2 días previos al inicio de los síntomas y los 2 días posteriores al inicio de los síntomas del paciente sintomático, es donde mayor carga viral tiene el paciente sintomático y mayor infectividad tiene este paciente. Esto para ir pensando, estuvo en contacto con alguien que salió positivo. Entonces, la pregunta primera es el positivo. ¿Cuándo inició los síntomas? La pregunta siguiente es, el contacto, ¿cuándo estuvo en contacto con ese positivo? Y de allí en más empezar a pensar cada caso, ¿correcto? Seguimos con la línea de infectividad en el tiempo. Fíjense, al día 5 de síntomas, la mayoría de los contagios, como les dije, ocurren hasta el día 4. A partir del día 5 disminuye la infectividad del paciente sintomático. ¿Qué pasa con el día 10? A partir del día 10, si yo hisopo a un paciente sintomático, puede ser que la PCR sea positiva, pero si yo quiero hacer que el virus obtenido de esa PCR se cultive y crezca en un cultivo de laboratorio, ya no lo tengo. Por lo tanto, ya no contagio prácticamente desde ese momento. Puede ser que tenga PCR positiva que detecta genoma viral, pero ese genoma viral ya no es infectante. Eso es importante entenderlo y aclararlo como definición de infectividad. Tener PCR positiva o recurrentemente positiva después de la infección no significa contagiosidad. Al día 15, ¿por qué extendemos la cuarentena? ¿Por qué extendemos entonces hasta el día 15? Y hasta el día 15 porque hay un grupo de pacientes que por alguna comorbilidad, alguna inmunodepresión, alguna variable inmunológica per se, pueda seguir contagiando. Ustedes saben que los inmunocomprometidos replican el virus más tiempo que el resto, entonces hasta el día 15 tenemos menos del 5% de probabilidad de cultivar el virus en enfermedad raquítica en enfermos inmunocomprometidos hasta ese día. Y podemos seguir teniendo PCR positivas hasta el día 90 o más allá del 90 inclusive, pero esto no siempre significa que el paciente va a estar infectando o contagiando. Más allá de esta diapositiva, que en realidad pretende arrojar luz sobre el día inicial de los síntomas y los que estuvieron en contacto previo y posterior a eso, para determinar si son contacto estrecho o no, y entenderlo así, quiero aclarar que debemos seguir todas las indicaciones de las autoridades de epidemiología, del Ministerio de Salud Pública de la provincia en relación a esto, ¿sí? Es decir, las indicaciones de cuarentena las van a determinar siempre, de cuánto tiempo dura esta cuarentena, más allá de esta diapositiva, las van a determinar siempre y tenemos que ser cautos y obedientes en cuanto a seguir las indicaciones de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Bueno, les decía que íbamos a terminar con un tema relacionado, cuando les mencioné la sintomatología y hablé de la sintomatología neurológica, con un tema relacionado más que a la infección de COVID, a los estadios posteriores de la infección, ¿no? Justamente hacer hincapié como pediatras ahí se hubo eco, en la prevención, en las medidas de prevención, en nuestro grupo de mayor impacto, que son los adolescentes. ¿Y por qué en la prevención? Y en realidad, ahora voy a hablar a título personal, no me da igual que se infecten. Si bien en la mayoría de los casos sabemos que van a ser síntomas leves, entonces la pregunta sería ¿por qué preocuparnos? Y yo en realidad me preocupo porque no sabemos demasiado de este virus, estamos conociendo el después de la infección en algunos casos y aparentemente el después de la infección nos traería aparejadas algunos síntomas y algunas cuestiones que no están tan claras todavía, particularmente las neurológicas y también las cardiovasculares, de las cuales nos va a hablar la doctora Tere ahora. Entonces, no da igual que se infecten. Yo prefiero que no se infecten. Entonces, hasta que sepamos un poco más de este virus, cuidemos a nuestros niños, hagamos especial hincapié en las medidas de prevención, apuntemos como pediatras, generemos estrategias como pediatras para enlazar de alguna manera en las medidas preventivas a nuestros adolescentes,
que no se contagian, no se están contagiando de sus adultos convivientes, como es el grueso de la población pediátrica, sino que se están contagiando de sus pares, porque hacen vida propia. Entonces, veamos, pensemos juntos, trabajemos juntos para que nuestros adolescentes sigan sanos, para que nuestros niños todos sigan sanos. Y ahora sí, habiendo concluido, les agradezco muchísimo haber compartido con nosotros este espacio y sigue la doctora Tere, especialista en cardiología pediátrica, que nos va a orientar y asesorar sobre una de las cuestiones que estamos viendo post-COVID en pediatría. Gracias a todos. Gracias, Lili. Se escuchó re lindo y se entendió muy clara tu presentación. Así que ahora sigues tú, Tere. Ahora vamos a ver cómo salimos de la parte tecnológica primero. Todo un desafío. Y ya vamos. ¿Se ve la diapo? Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve la diapo correcta. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta capacitación. Espero ser tan clara como lo ha sido Lili, lo dudo mucho, lo dudo mucho porque en realidad el tema en la parte de cardiología no está tan claro y tampoco está tan normatizado. Y entonces yo he planteado dar esta charla un poco mostrando lo que son las recomendaciones de las distintas sociedades científicas. Empezar por la nuestra, que es empezar por la nuestra, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, y en cuanto al tema de la vuelta al deporte. O sea, cómo estar tranquilos y cómo estar seguros de que estos chicos en el contexto de la pandemia pueden empezar a hacer su actividad, digamos, dentro de lo normal con un cierto margen de seguridad. Ese es nuestro desafío como padres, como médicos y también el nuestro como especialistas. Entonces, un poco siguiendo la línea del último comentario de Lili, con el cual estoy totalmente de acuerdo, creo que esto nos plantea el desafío de trabajar juntos, especialistas y pediatras y padres. Y en ese sentido, quisiera que tratáramos de llegar al final de esta charla a un acuerdo en común y ver cómo podemos aplicar estas normativas a la práctica diaria sin que esto signifique el hacer, digamos, sobrepasar la capacidad del sistema sanitario. Ese es nuestro desafío. Entonces, la vuelta al cole no solamente, al deporte no incluye solamente la parte asistencial, incluye que interactúen una serie de factores de los cuales yo no me voy a referir, yo me voy a referir solamente a la parte médico-asistencial y en especial a lo que tiene que ver con mi especialidad. Pero, bueno, ¿qué cosas tiene que considerar el pediatra después de tantos meses de inactividad de los chicos en confinamiento? Lo que aconsejamos a todos los chicos que puedan empezar a hacer deporte es que sí o sí tengan una evaluación pediátrica previa, como habitualmente se hace, como ya es, digamos, de rutina. Bueno, antes de empezar la actividad física, todos los pacientes, todos los chicos debieran tener una evaluación completa por parte de su pediatra de cabecera que lo habilite no solo por la parte cardiovascular, sino por todo digamos, todas las otras complicaciones que pueden traer aparejado el haber estado tanto tiempo encerrado, ¿verdad?
es imprescindible que aquellos deportistas que hayan confirmado su enfermedad, es decir, que tengan confirmada su enfermedad desde las formas leves hasta los casos más graves. Ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Depende de esto también qué tipo de estudios están recomendados realizar. Lo que vemos es que la mayoría de los consensos recomiendan hacer un testeo a todos los deportistas previo al inicio de las actividades. En eso, tanto la sociedad nuestra como la Academia Americana de Medicina, como las europeas también, todos recomiendan que todos los deportistas previo a volver al deporte estén testeados. Ante la imposibilidad en nuestro país de realizar un testeo masivo a toda la población, es que cobra tanta importancia y se pone tanto énfasis en una buena anamnesis y un minucioso examen clínico. Por lo tanto, recomendamos esta evaluación pediátrica previa al deporte y recomendamos consultar la guía de actualización del consenso sobre la constancia de salud del niño previo a la práctica de deporte, que consta en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde está la recomendación cardiovascular, que en realidad es una partecita muy chiquita del consenso, pero hay una muy larga lista de recomendaciones a tener en cuenta. Uno de los, este cuadro lo muestro porque es el que está en este consenso. En realidad, vamos a ver, el que voy a mostrar más adelante quizás sea un poco más claro, pero lo quiero mostrar porque es el que está en la página de la Sociedad de Pediatría. Y, digamos, siguiendo un poco este cuadrito, vemos que tenemos que ver cuál es la situación del deportista y, acorde a eso, cuál es la actitud recomendada por nosotros como pediatras. Paciente asintomático con test de COVID negativo, regreso al entrenamiento sin exámenes adicionales, cuidando las medidas de higiene. Acá quiero hacer hincapié nuevamente en que nuestros chicos, después de varios meses de vida sedentaria, siempre como pediatras tenemos que recomendar, y además con una gran ansiedad y angustia y ganas de volver a la actividad, tenemos que nosotros como pediatras ser moderadores y contenedores y aconsejar y marcar muy bien a los papás y a los chicos que este comienzo y comienzo a la actividad física o al deporte tiene que ser hecho muy gradualmente, mucho más gradualmente que en meses anteriores, que en ocasiones anteriores. Creo que en esto hay que hacer mucho hincapié como pediatra. Después tenemos el paciente asintomático, pero que ha tenido infección activa, según dice la norma de la SAP, por el test del antígeno positivo. En la provincia todavía no está disponible, pero que prontamente puede llegar a estar. Bueno, en este caso, este paciente que ha tenido infección activa, pero que la ha cursado en forma asintomática, se recomienda que se abstenga de entrenar al menos 2 semanas a partir de la fecha del resultado positivo, ¿sí? Por supuesto, seguir estrictas normas de aislamiento. Si permanece asintomático y no hay alteraciones en el electrocardiograma según su última evaluación predeportiva, al final de este periodo se puede reanudar lentamente la actividad con supervisión médica, ¿sí? Ahí vuelvo a hacer hincapié en la forma gradual de empezar la actividad física. La siguiente situación es el paciente asintomático, pero que tiene un test de anticuerpos positivo para COVID como respuesta a una infección previa. Repetimos la conducta similar a la anterior, considerando según el criterio y la evaluación pediátrica que todos los chicos tienen que tener, la necesidad o no de una evaluación cardiológica. Eso al final vamos a hacer mención en qué pacientes de estos debiéramos, digamos, mandar para una evaluación por especialista o no. La siguiente situación, ya vamos aumentando el grado de complejidad, es el paciente que tiene un test positivo, es decir, que ha tenido COVID, pero lo ha cursado en una forma leve o moderada, considerando que puede haber tenido algunos biomarcadores cardíacos positivos, pero
Los exámenes de imagen, es decir, electrocardiograma, ecocardiograma, no revelan una afectación cardíaca, ¿sí? Esto es porque, como esto es una infección, digamos, sistémica viral, si este paciente estaba cursando una infección, puede que haya movilizado enzimas, y esto no necesariamente significa que ha tenido compromiso miocárdico, ¿verdad? Entonces, en este paciente debemos tener en este paciente sí debe intervenir el especialista para definir, digamos, si ha habido o no compromiso cardíaco. Este paciente, la restricción deportiva debe ser de por lo menos de 2 a 4 semanas. Tras la resolución de los síntomas, se aconseja en este chico una evaluación por el cardiólogo que determinará cuáles son los estudios que son pertinentes realizar en cada caso, acorde a su evaluación, ¿verdad? No pedir estudios de rutina, es decir, no transmitir a la familia vaya a hacerse un electro, sino, digamos, lo tiene que ver el cardiólogo, porque en realidad los estudios y el nivel de complejidad de los estudios que tienen que hacerse dependen de la evaluación del especialista en este caso. Y por último tenemos el paciente sintomático con test positivo para COVID con sospecha o diagnóstico de miocarditis, que entraría, este es el más grave, es seguro que ha estado internado y por lo tanto durante su internación ha sido evaluado por el especialista y por lo tanto entra, digamos, en el grupo de pacientes padecientes de una miocarditis. Por lo tanto, la vuelta a la actividad física, sí acá depende y tiene que ser consensuado con el especialista, y este es el paciente que no podrá volver a la actividad física, o sea que se recomienda reposo o inactividad física por un término que va entre 3 a 6 meses. Y este incluirá, por ejemplo, como dice ahí, el retorno al entrenamiento será posible con función ventricular izquierda, admisión, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la evaluación del especialista, ¿verdad? Bueno, siguiendo con, hasta acá es lo que más o menos dice hemos hablado que dice el consenso de la Sociedad de Pediatría. La evaluación cardiovascular, ¿qué incluirá? Incluirá un electroreposo. En caso de encontrar síntomas cardiovasculares o alteraciones en el electro, esto ya lo evalúa el cardiólogo, verá qué otros estudios tendrán que hacer. Muchos de los datos actuales en poblaciones adultas hacen referencia a diferentes alteraciones cardíacas con diferente incidencia, sin importar el grado de gravedad de enfermedad viral que haya tenido. Esto quiero hacer acá una aclaración. Esto se vio inicialmente en adultos y en realidad en pediatría, como dice el punto siguiente, carecemos de datos suficientes que nos alienten, como es, digamos, menos frecuente en la enfermedad en chicos y gracias a Dios es menos frecuente que tenga compromiso más severo, compromiso cardiológico. Esto, el comentario anterior es una especie de traslocación de lo que se conoce en adultos y de lo que generó gran preocupación, sobre todo en Estados Unidos, y que llevó a la Academia Americana de Medicina a tomar ciertos recaudos también en pediatría por algunos deportistas que no habían cursado una forma, digamos, severa de la enfermedad, que habían cursado formas moderadas, considerándolo como moderado una evolución un poco más prolongada de la enfermedad, y que se los autorizó, digamos, precozmente, es decir, pues 2 a 4 semanas, a iniciar la actividad física competitiva, y esto tuvieron un montón de casos de muerte súbita en la práctica del deporte. Y se dedujo de esto que la causa que justificó estos episodios, estas muertes, tenía que ver con miocarditis, digamos, no diagnosticadas, que sabemos que la miocarditis es, más allá del compromiso cardiológico en la función cardiovascular que pueda tener,
favorece la aparición de arritmias que pueden estas provocar muerte súbita. Entonces, de acá esto no es porque se haya visto, no es porque haya, digamos, estudios en la parte pediátrica que puedan comprobar esto, sino que tomando como experiencia lo que se vio en adultos, se aplica o se lo toma como una medida de prevención extra que debiera tenerse en cuenta en pediatría, ya vemos a partir de qué edad. En los casos de deportistas con antecedentes de enfermedad grave o moderada por COVID-19, como así también en el caso de ya presentar alteraciones cardiológicas, se sugiere siempre la evaluación por el cardiólogo. Espero que hasta acá vamos bastante claro. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué fue la última comunicación ahora del 23 de septiembre, de la Academia Americana de Pediatría? Lo he resumido en 3 diapositivas y después lo vamos a reforzar en un cuadrito para que quede más claro al final. No se preocupen que al final lo vamos a aclarar bien. Los niños entonces no deben realizar deporte durante los 14 días después de la exposición al COVID-19 y en los que tienen síntomas moderados se debe tener un electrocardiograma antes de reanudar. ¿Sí? Las recomendaciones que actualizaron la Academia Americana surgen de una cita de la doctora Susana Briskin, que es una pediatra especialista en medicina de deporte, que explicó lo que les acabo de explicar. Teniendo en cuenta que muchos cuadros de formas, moderadas de miocarditis pueden pasar oligo o asintomático, conviene a estos pacientes someterlos a una evaluación cardiológica previa al retomar la actividad deportiva. Investigaciones recientes con estudios de imágenes han demostrado signos de miocarditis en deportistas que se restablecen del COVID-19 que pueden haber estado en forma leve o asintomática. La miocarditis viral plantea un riesgo para los deportistas por cuanto puede dar lugar a arritmias potencialmente mortales, que es lo que acabo de explicar recién. Y aunque los niños se benefician en gran parte, ya lo sabemos todos, de participar en deportes, estas actividades también plantean el riesgo de contraer COVID y de transmitirlo a otros. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos al momento de autorizar la actividad deportiva. Para equilibrar los riesgos y beneficios de la actividad deportiva, es que la Academia propuso una serie de recomendaciones que varían según el grado de gravedad de presentación de la enfermedad. En la primera categoría se encuentran los pacientes con cuadro clínico grave, es decir, esto sí o sí, como acabo de decir, tiene que ser evaluado por un especialista, y son aquellos que han tenido en el curso de la enfermedad lo que decimos el síndrome inflamatorio multisistémico con compromiso cardiológico. En estos pacientes se los debe tratar como una miocarditis, como cualquier otra miocarditis de otro origen. Y en estos pacientes se debe, sin ninguna duda, restringir la práctica de deportes y otro tipo de ejercicio por un término de 3 a 6 meses, dependiendo del resultado de los estudios que realiza el especialista. Los médicos de atención primaria de estos deportistas y el subespecialista médico pediátrico pertinente, de preferencia la interconsulta con el cardiólogo pediatra, debe dar su aprobación antes de que reanuden las actividades, ¿verdad? Al analizar a los pacientes para determinar la conveniencia de que reanuden el deporte, los médicos deben enfocarse en síntomas cardíacos. Es decir, ¿qué pasa con aquel paciente que está cursando una enfermedad, un COVID, ¿verdad? Y tiene una forma no tan leve o tiene algunos síntomas. Entonces, ahí es donde nos interesa mucho la intervención del pediatra para poder detectar algunos signos o síntomas en el examen o en el interrogatorio del paciente que nos lleven a sospechar que puede estar teniendo algún toque, digamos, o algún compromiso miocárdico oligo sintomático, es decir, con pocos síntomas. ¿Qué puede ser? Dolor, eso lo vamos, quédense tranquilos, ya al final lo vamos a volver a insistir en eso, ¿no?
tales como dolor torácico, disnea, fatiga, palpitaciones o síncope. Esto es lo que señala la guía. Pero por supuesto que nosotros tenemos que, digamos, como separar la paja del trigo, en el sentido de saber, porque tenemos un montón de chicos que están después del confinamiento muy angustiados, muy fatigados, muy alterados, claro, obesos por la falta de deporte, y entonces esto de por sí genera cosas que pueden, digamos, confundirse con causas cardiológicas, y ahí es donde tiene que estar el ojo del pediatra. Y es muy importante en esto que nos ayuden a los especialistas, porque caso contrario, digamos, vamos a necesitar prácticamente un especialista privado para cada paciente, y eso es imposible de aplicar en el día a día, ¿verdad? Entonces, en otra categoría están los pacientes que tienen síntomas cardíacos, aquellos con hallazgos inquietantes en el examen, o sea, los que francamente tienen signos de compromiso hemodinámico y que ellos realmente, digamos, necesitan la evaluación del especialista. Disculpen si muchas cosas las repito, pero me parece que la única forma de que esto quede, digamos, fijo es repetir, repetir y repetir. Y verdaderamente necesitamos un gran compromiso por parte de los pediatras, los especialistas, necesitamos trabajar en una gran comunidad y comunicación con ellos. Bueno, a estos pacientes, los que tienen algún síntoma que nos hace presumir un compromiso miocárdico, obviamente tienen que ser remitidos al cardiólogo pediatra. ¿Y cuál es hasta aquí hemos tomado lo que es la perspectiva desde el pediatra clínico o de atención primaria? Ahora vamos a ver cuál es la perspectiva desde el cardiólogo pediatra, que yo la he ido como metiendo en cada comentario, pero acá está como un poco más ordenado. Supongamos que no hubo hallazgos clínicos o de laboratorio que sugieren compromiso del miocardio durante la infección aguda. Es decir, el chico está cursando normalmente su enfermedad y no hay ningún signo, nada, no hay taquicardia, no hay hipotensión, no hay síncope, no hay mareo, no hay dolor torácico, no hay palpitaciones, no hay nada de eso. Ese chico puede volver a jugar y hacer actividad física en forma gradual por lo que ha significado el confinamiento en ellos, después de 2 semanas de estar sin síntomas. Este periodo de 2 semanas permitirá que se presenten todas las manifestaciones clínicas del COVID y quizás lo más importante, disminuirá el riesgo de transmitir la infección a compañeros en el equipo u oponentes, ¿sí? Es decir, 2 semanas después de haber tenido el test positivo. Las formas asintomáticas o leves en la población pediátrica deben tratarse en forma similar a otras enfermedades virales en la misma población. Es decir, si tenemos una neumonía viral, mientras está cursando una infección, nadie le va a recomendar al chico que haga actividad física. En este caso tampoco, ¿sí? Tenemos que esperar que el chico se recupere. Esto significa restricción de la actividad física y los deportes mientras están activamente enfermos o febriles y regresan gradualmente, insisto, a las actividades cuando ya se sienten capaces. Eso es como muy, es distinto a cada chico, ¿no? Así que eso lo evalúa el pediatra en cada paciente. Es probable que estos pacientes no requieran pruebas cardíacas, es decir, no hace falta que a todos estos pacientes les mandemos a evaluación por el especialista. Este paciente no requiere evaluación por el especialista, este paciente lo autoriza a actividad física su pediatra. Bueno, en el caso de la enfermedad grave, que sería el otro extremo de la forma de presentación, se definirá como alguien que requirió hospitalización y que ya dije, seguramente durante la misma fue evaluado por un cardiólogo, sufrió una miocarditis viral por COVID-19 o una, digamos, con fallo multisistémico, por lo tanto ya ha sido evaluado en la parte aguda y seguirá el control en consenso con entre el pediatra y el especialista, o sea, y el cardiólogo infantil. Y la actividad física, el alta, digamos, por decirlo de alguna forma, se lo da el especialista y la actividad física estará restringida por un tiempo que va de 3 a 6 meses según el caso y la opinión
del especialista y del pediatra de cabecera. Debemos enfatizar que no se sabe nada sobre la historia a largo plazo de los pacientes pediátricos con fallo multisistémico, es decir, no tenemos todavía seguimiento a largo plazo. Por lo tanto, hay que ser muy prudente en estos casos, insisto en esto, ¿no? No hay estadísticas en nuestro país y tampoco hay mucho en la bibliografía, es decir, en todos lados más o menos estamos parados en el mismo lugar en esto, ¿no? Aunque en esta población a menudo se observa una recuperación completa o casi completa de la función cardíaca, inclusive antes de la alta hospitalaria, se puede justificar una monitorización más frecuente y prolongada en esta población. En ausencia de datos, probablemente esté indicado un enfoque conservador, es decir, es preferible prolongar un poco el reposo antes que introducirlos a la actividad física precozmente, ¿sí? Los pacientes en las formas moderadas son, como siempre, los más difíciles, porque está muy claro el que está asintomático, tiene la forma grave, ahora ¿qué hacemos con los moderados, que son los que están en medio? Y acá tenemos que hacer una diferencia entre el menor de 12 años y el mayor de 12 años. En el paciente pediátrico que tuvo una evolución un poco más prolongada y es mayor de 12 años, se recomienda, antes de la actividad física, siempre realizar un electrocardiograma. En los pacientes menores de 12 años que han tenido una forma moderada, puede el pediatra, si no ve ningún signo clínico de compromiso o no vio durante la evolución ningún signo clínico de compromiso cardiovascular, puede autorizar la actividad física o el deporte, considerando que es la actividad física o deporte que van a hacer estos chicos es más o menos la que normalmente hacen en su vida diaria, es decir, no practican deporte competitivo ni es un esfuerzo extra al que ya hacen los chicos, digamos, jugando. Y si el pediatra tuviera alguna duda porque surgió, ese sería el caso puntual que debiera mandar a un especialista. Bueno, acá esta diapositiva la verdad es que dudé un poco si ponerla, pero lo nombra en la Academia Americana y la verdad es que la puse porque me parece súper importante tomar conciencia de esto. Y dice así, también debemos recordar que incluso con pruebas cardíacas exhaustivas, nunca podremos descartar por completo todos los casos de daño miocárdico ni predecir con absoluta certeza qué paciente con infecciones agudas tiene riesgo de afección cardíaca. Por lo tanto, nunca podemos garantizar que todos los niños estén seguros, ¿sí? Eso es, durante el COVID y antes del COVID era igual, ¿verdad? O sea, esta realidad no es, esta es una de las cosas, no sé si llamarlo vaso medio lleno o vaso medio vacío, pero el COVID pone de manifiesto mucho más preponderantemente todo lo que ya previamente existía. Y esto es así siempre, era así siempre. No podemos los cardiólogos, ni aún muchas veces haciendo el máximo de los estudios, muchas veces dar un certificado de garantía de que al chico no le va a pasar nada. Y el certificado de apto físico no es esto, no es eso, ¿sí? Lo que tratamos, bueno, no voy a entrar a hablar de eso porque daría para otra charla. Por esta razón, alentamos a los deportistas, a los deportes juveniles y a los deportes de la escuela, es decir, a las escuelas y a los clubes, a reevaluar sus planes de acción de emergencia para garantizar que se brinde la resucitación cardiopulmonar, la desfibrilación y la atención médica de emergencia adecuadas si se produce un paro cardíaco repentino. Acá es donde, obviamente, necesitamos el apoyo, toda la parte médica y asistencial de un montón de otros entes que tienen que ver, digamos, con la salud pública para garantizar o para por lo menos disminuir el riesgo de que puedan aparecer estos casos de los, como digo, que ya estaban presentes antes de que el COVID apareciera.
Bueno, y acá este cuadrito, que es el que yo he pretendido un poco usar para pasar en limpio, para resumir lo que acabamos de decir. Por ejemplo, disculpen que no lo pude traducir, pero un paciente pediátrico que cursa COVID y que está sintomático, a los 14 días vuelve a la actividad física en forma gradual, como lo venimos diciendo, ¿verdad? El paciente asintomático que ha tenido síntomas leves, ¿verdad? Con el celeste quiere decir que lo ve el pediatra, que lo autoriza el pediatra. Entonces, no necesita un electro para ir a la actividad física. El pediatra, si pudo hacer la evaluación y todo lo demás, autoriza la actividad física. El que tiene síntomas moderados, pero es menor de 12 años, también lo puede autorizar el pediatra si, por supuesto, no registró ningún signo de alarma en la evolución que oriente a pensar compromiso cardiológico. El paciente en el otro extremo, el paciente grave, es el que estuvo internado, que ya tiene una evaluación cardiológica durante la internación y por lo tanto es considerado una miocarditis como cualquier miocarditis de otra causa, requiere la intervención del especialista y deberá volver a la actividad física solamente después de 3 a 6 meses después de ser recuperado con pruebas diagnósticas y demás, todas responsabilidad del especialista. En medio, el paciente con síntomas moderados, pero que es mayor de 12 años y que por lo tanto va a hacer una actividad física o va a ir a un deporte que le va a requerir un mayor grado de esfuerzo o de mayor intensidad, también sigue un poco el criterio del sentido común del pediatra, requerirá un electrocardiograma y si el electrocardiograma es anormal, de mayor complejidad que son toda responsabilidad del especialista. Bueno, espero, digamos, haber sido clara hasta acá. Yo agregué estas dos diapositivas que son, digamos, que no tienen que ver con la norma, pero que es un poco recalcando lo que ya vengo insistiendo desde el principio, y es cuando un pediatra puede sospechar o qué cosas hacen al pediatra sospechar que puede haber algún signo de compromiso cardiológico. Palpitaciones, pero palpitaciones en el contexto de un paciente que no se la puede justificar de otra forma, ¿verdad? Es decir, y ahí es donde cobra gran importancia el interrogatorio. Nosotros siempre en nuestras charlas de examen cardiovascular decimos que el examen cardiovascular no es más que un examen pediátrico completo. Por lo tanto, muchas veces, fíjense que nosotros podemos llegar a diagnósticos cardiológicos muy finos o muy, digamos, contundentes. La mitad de ese diagnóstico fue hecho gracias a un buen interrogatorio. Por lo tanto, insisto en este tema porque nos pasa mucho en el consultorio de cardiología infantil que chicos llegan derivados rápidamente al cardiólogo sin que haya sido tenido en cuenta este aspecto, digamos, el de un interrogatorio exhaustivo y bien, digamos, orientado al síntoma que tiene el chico. El dolor torácico en esfuerzo siempre, esto no siempre, antes y después del COVID, siempre debe motivar una evaluación por el cardiólogo, o sin esfuerzo, por supuesto, descartando otras causas pediátricas, ¿verdad? La más común de ellas, la osteocondritis costal, en fin, las que ya saben todos los pediatras. Cuando estamos en un paciente que supuestamente está mejorando en la evolución de su enfermedad, pero encontramos con que hay una frecuencia cardíaca elevada, en un paciente que no está anémico, no está con fiebre y está en teoría en una evolución, digamos, saliendo de la enfermedad, pero nos sigue llamando la atención una frecuencia cardíaca en forma persistente, ¿verdad? Fuera del llanto, que nunca vuelve a su frecuencia cardíaca basal
normal, ese paciente esto puede ser un signo, de hecho es el primer signo de miocarditis. Esto también no es distinto del COVID, es igual para cualquier miocarditis. La fatiga en el esfuerzo, pero no la fatiga del chico que aumentó 10 kilos y no hizo nada y estuvo sedentario y entonces de un día para el otro lo queremos hacer dar vueltas, 30 vueltas a la cancha, sino la falta de aire en el esfuerzo, digamos, con signos, digamos, acompañantes que pueden ser una gran disnea o mareos o síncope del esfuerzo. Todos estos signos pueden ser indicios de que hay un compromiso cardiológico y ese chico debiera tener una evaluación cardiológica. Y para terminar ya, les quería repetir lo que ya fue motivo de otra charla, porque es motivo de consulta muy frecuente tanto de los pediatras como de los, no tanto de los pediatras, sino de los padres, para que ustedes nos acompañen en esta contención que es tan difícil en este momento y que hago hincapié, realmente los papás y los chicos están muy angustiados y entonces nosotros como pediatras debemos ser más pacientes que nunca, más tolerantes que nunca, más dedicarles más tiempo que nunca para evitar que esto genere una estampida de pánico y que signifique que estos pacientes tengan que consultar sin una clara indicación múltiples especialistas. ¿Cuáles son las cardiopatías consideradas significativas y cuáles son los pacientes con cardiopatía que tienen un riesgo aumentado cuando se contraen COVID? Todas las que tienen compromiso hemodinámico, aquellas que están con algún tipo de tratamiento médico, las que asocian hipertensión pulmonar, el postoperatorio de una cirugía cardíaca pero que quedó con un defecto residual o en el periodo inmediato, o sea, en los 6 meses posteriores a esta cirugía. Las cardiopatías asociadas a síndromes o alteraciones genéticas, el corazón univentricular siempre, el paciente trasplantado o el que está en lista de trasplante. El riesgo de muchas de las cardiopatías leves, comunicaciones interventriculares pequeñas, CIA, sin insuficiencia cardíaca, o las corregidas que han quedado bien, bien corregidas o sin defectos residuales, el riesgo es similar al de la población en general. Y bueno, la última diapositiva, por si quieren consultar, estos fueron los artículos que tomé en los que me basé la charla, y bueno, espero haber aportado algo de claridad, y bueno, muchas gracias a Lili y a Andrea, y Andrea te invito a que des un cierre a la charla. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por la claridad también. Te escuchamos, Andrea, y después damos una ronda de preguntas, si les parece. Un minuto que voy a tratar de salir de acá. Bueno, no sé qué pasa. ¿Me ven todavía la charla? Ah, Sí, se ve todavía. ahí, perdón. Ahí vamos. Ahí salió. Bueno, buenos días. Yo quiero agradecer la participación de todos. Veo que hay mucha gente conectada. Quiero agradecerte a vos, Javier, siempre tu buena predisposición y tu apoyo para nuestras capacitaciones. A Lili y a Tere, que han sido excelentes y clarísimas. Y bueno, yo me sigo comprometiendo en que sigamos en estas capacitaciones, en que sabiendo que todo esto va cambiando día a día y que probablemente los conceptos que damos hoy, algunos la semana que viene ya los tengamos que cambiar, que las dudas que tengan las evacúen, y bueno, y seguimos con las preguntas. Vuelvo a agradecerles a todos ustedes por el interés y por estar conectados, y bueno,
seguimos en las capacitaciones y bueno, ya conocen mi teléfono, saben que la Dirección de Materno Infancia siempre está disponible para lo que necesiten. Y bueno, vos, Javier, vas a ser el que va coordinando lo de las preguntas. Yo estoy aquí viendo el chat. Vamos a tomarnos un ratito para las preguntas. Si alguno de los presentes le cuento a todos los participantes, no sé si lo han visto, hemos estado alrededor de las 100 personas y un poco más durante toda la charla, así que muy buena llegada la capacitación que han planteado y que hemos propuesto. Respecto al alta de pacientes pediátricos asintomáticos, le preguntan a Liliana Bertoni, ¿cuándo se considera el alta de los pacientes pediátricos asintomáticos? El paciente pediátrico asintomático. El criterio de alta del paciente asintomático son los 14 días de la cuarentena. Es decir, el paciente asintomático, pediátrico o no, tiene que hacer cuarentena durante 14 días. No hay un criterio clínico para poder dar el alta, por lo tanto, se hace cuarentena durante 14 días. Es lo que puedo responder del asintomático en general. Excelente. Dale, Javier. No, pensé que no sé si quieres agregar algo más al respecto. No. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí preguntaban en el chat acerca de la grabación. Esto está grabándose, nos llega la grabación luego, así que apenas yo tenga la grabación disponible se la voy a compartir para que puedan verla o repetirla, o quien no haya podido estar presente la pueda ver, díganle a sus compañeros de trabajo que en breve tendremos la conversación grabada para compartir. Javi, sí voy a hacer un aporte. Javi. Sí, dale, sí. Un aporte más, mientras van surgiendo algunas preguntas, que tiene que ver con pacientes que están en internación domiciliaria, que son varios. Entonces, los criterios de hisopado van a ser los mismos que estamos planteando hoy día, y se está trabajando con las autoridades de salud pública a fin de determinar cuál va a ser la logística para poder hisopar estos pacientes que tienen condiciones y características bastante particulares en cuanto a su traslado y su asistencia. Entonces hay un plan A, un plan B en diálogo en este momento. Yo calculo que en el transcurso de las próximas horas, entre hoy y mañana, ya vamos a tener una respuesta de las autoridades para brindarles a los pediatras que son médicos de cabecera de los pacientes en internación domiciliaria pediátricos y que requieren una respuesta para este interrogatorio que por otra parte es lógico. Entonces, Lili, entrarían en la categoría de cualquiera de los otros niños y no quizás el tratamiento diferencial que estamos planteando hasta hace poco con el paciente pediátrico internado. Perdón, que lo repita para reafirmarlo. Sí, entraría dentro de las otras categorías porque está en esta situación de circulación comunitaria. Estos pacientes están asistidos por múltiples cuidadores, por múltiple personal que lo asiste, lo cuida, que va recambiando. Nuestra situación epidemiológica cambió, por lo tanto consideramos que ya tiene que tener las mismas indicaciones que el resto de los niños. La logística del hisopado se complejiza, entonces eso es lo que se está trabajando en estas zonas. Excelente, Lili. Preguntan, ¿a qué edad presentan más síntomas los niños? ¿A qué edad son más sintomáticos los niños? Como lo mostramos en las diapositivas, las franjas etarias donde se distribuyen los sintomáticos hacen un pico a partir de los 14 años. Es decir, en nuestro territorio nacional argentino y en pandemia federalizada, podríamos decir que a partir de los 14 años se ve el pico de sintomáticos. Y ahí preguntan, como para reafirmar el concepto, los criterios de hisopado en los niños, que fue lo que dijiste al principio, pero quizás estaría bueno repetirlo, Lili, ¿puede ser? ¿Cómo no? Los niños, se van a hisopar todos los niños que requieran internación por criterio de gravedad, todos los niños con comorbilidad, que en general se internan,
se van a hisopar todos los niños con síntomas leves mayores de 3 años en los que no se pueda reconocer un conviviente o cuidador adulto sintomático que lo haya contagiado. En el caso de un niño sintomático que cuente en sus convivientes con un sintomático adulto, se envía a hisopar el adulto y el niño se asume como positivo por definición clínica epidemiológica del Ministerio de Salud de Nación. O sea, si el padre es positivo, el niño se asume como positivo sin hisoparlo. Exactamente, si el niño es sintomático, se asume como positivo por definición clínica epidemiológica, no porque se nos ocurra a nosotros o a vos o a quien lo atienda o asista, sino porque existe una definición dentro de lo que es la definición de caso sospechoso del Ministerio de Salud de la Nación Argentina que nos avala a considerarlo así. Mira, Lili, y si el caso que el hisopado del adulto sea negativo, ¿se lo repetimos al adulto si sigue sintomático o Se no? estudia el adulto si sigue sintomático, seguimos la línea de estudio del adulto. Por supuesto que si alguien dice, bueno, yo quiero, insisto, y quiero hisopar al niño y el niño tiene más de 3 años, habrá situaciones particulares y el adulto da negativo, se hisopará al niño. Sobre todo quiero hacer hincapié en los adolescentes, porque los adolescentes tienen las 2 vías de contagio. Los adolescentes se contagian de sus convivientes adultos sintomáticos o de sus pares en la calle, en la comunidad, no en la calle, es decir, por fuera de la familia. Entonces, los adolescentes estar atentos, ¿no? Estar atentos por ahí. Los niños en general, el niño, claro, como acota acá Andrea, el niño en general va a tener su adulto conviviente. Y en esto, apuntar mucho a la anamnesis, como dijo Tere, el interrogatorio es muy importante, porque estoy teniendo algunas consultas de niños sintomáticos donde no se reconoce el adulto conviviente sintomático, pero la abuela del vecino es positiva y el niño vive jugando en la casa del vecino. Entonces digo, esto del adulto conviviente sintomático en nuestra sociedad, en nuestra forma de socializar, a veces trasciende a la familia primaria del niño, ¿no? Y se extiende al barrio. Entonces estar atentos e indagar un poquito más en lo que es el contacto estrecho. Estamos con barbijo porque estamos cerca, ¿sí? Así que, acá tengo algunas preguntas más. Volvemos al alta. Para el alta, a nadie hace falta hisopar nuevamente. Calculo que se refiere Laura a los sintomáticos, porque ya dijimos que el asintomático cumple cuarentena. Los criterios de alta del sintomático, ahora vamos al niño que tiene síntomas, ¿correcto? Los criterios de alta son no menos de 10 días del inicio de los síntomas y 72 horas sin síntomas. No se requiere hisopado para el alta. Ahora, eso está explicado en Nación, en la definición de casos sospechosos de Nación. A ver, por acá pregunta Vicente Mestre. Al paciente asintomático tiene día 0, es decir, nivel verá. Acá volvemos con el tema del asintomático y la contagiosidad, ¿no? Dice, no entiendo muy bien la pregunta, pero te la leo textual. El paciente asintomático tiene día 0, es decir, nivel viral de infectividad como para contagiar. Preguntan acerca de la contagiosidad del asintomático. Bueno, yo lo voy a responder con una cifra a todo lo que tenga que ver con el asintomático. La estimación de contagiosidad del asintomático todavía no está completamente clara. La evidencia científica no nos arrojó todavía demasiados datos porque los estudios realizados sobre infectividad básicamente son sobre pacientes sintomáticos. Nunca se han testeado mayoritariamente los asintomáticos a nivel mundial. O sea, hay muchas preguntas sin responder todavía, pero la contagiosidad estimada del paciente asintomático no es 0, pero es de aproximadamente el 5%. O sea, es baja. En principio, no lo digo yo, lo dice la bibliografía. De todas maneras, hay que ser cautos porque
los datos que tenemos son escasos, ¿sí? No tenemos mayores datos de asintomáticos. Hay algunas publicaciones ya interesantes, pero tenemos que seguir esperando un poco para dar más respuestas sobre el asintomático y su infectividad o contagiosidad. Una pregunta más por acá es acerca de el niño que asumo como positivo por definición clínica epidemiológica. ¿Lo debo denunciar igual con ficha, aunque no se lo hisope? Yo sé que no nos gusta llenar documentos y papeles, pero la respuesta necesariamente es sí, porque es la única manera en que conozcamos realmente el número de casos que tenemos. La notificación epidemiológica, uno de los objetivos, porque tiene muchos, uno de los objetivos es conocer las cifras para saber dónde estamos parados. Entonces, más allá del seguimiento individual y singular que requerirá cada paciente, nuestro compromiso como pediatras y como médicos de cabecera es la notificación epidemiológica. Nunca dejaríamos de notificar una meningitis por meningococo, nunca, ¿correcto? Tampoco debemos dejar de notificar un COVID, por cualquiera de los diagnósticos que lo hayamos confirmado, por PCR, que tenemos la opción, en el caso de definición de casos sospechosos de nación, o también por criterio clínico epidemiológico, que tenemos la opción desde la definición de casos sospechosos de nación, que se las mostré. Siempre hay que notificar para poder, entre otras cosas, corroborar dónde estamos parados con las cifras y cómo vamos, para poder estimar cómo seguir. Otra pregunta por acá es de Julieta Romano, perdón. En caso de niño menor de 3 años sintomático, cuyos convivientes son asintomáticos, y se emite certificado para aislamiento familiar, ¿ellos pueden llamar para ser hisopados? Porque piden por situaciones laborales poderlo definir. Bueno, yo acá le voy a dar un poco la palabra a Andrea, en este caso, lo hemos conversado. Es difícil establecer, como expliqué, una logística para hisopar al menor de 3 años, se requiere hisopos especiales o la acción, la actividad de un kinesiólogo para el aspirado. Hasta tanto eso se organice, probablemente nos podremos ir comunicando para esos casos especiales, si estás de acuerdo, Andrea, con la Dirección de Materno Infancia, para ver si ese niño en particular puede establecerse caso a caso, una logística de hisopado para confirmar diagnóstico, o no. En esto también creería que los pediatras tenemos otras herramientas, porque, por ejemplo, vamos a casos clínicos. Consulta por fiebre, vamos a ejemplos, consulta por fiebre el niño y en 24 horas tiene un brote, un exantema vesicular, polimorfo y diagnosticamos una varicela. Bueno, claramente no es un COVID, estoy poniendo un extremo de ejemplo, claramente no es un COVID y vamos descartando. Entonces, por ahí ser cautos en no notificar todo síndrome febril como COVID hasta que nos demos 24, 48 horas de evolución en los menores de 3 años, me parece, si el niño está en buen estado general, nos lo podemos permitir, para ir tomando alguna decisión en este caso. Y si no surge un foco y no aparece otra cosa, y no es una infección urinaria y demás, bueno, vamos a, mientras tanto, indicar el aislamiento. Y algún adulto a cargo, a un niño febril, lactante, le tiene que cuidar. Entonces tiene que tener un certificado que no será inicialmente por 14 días, que será a lo mejor por 72 horas, hasta que como pediatras podamos evaluar cuál es el caso realmente del niño, y bueno, en el caso de que no surja otro foco, veremos la posibilidad puntual a lo mejor de hisopado de ese paciente o de algún método diagnóstico que podamos ayudarnos. La doctora Romano, acá la doctora Romano aclara que se refiere para hisopar a los padres del niño. Bueno, eso no se entendió, yo no lo había entendido, perdón, Juli. Los padres, si están asintomáticos y el niño es el sintomático y no surgen, estamos hablando de un menor de 3 años que no se infecta de otro niño. El menor de 3 años, las guarderías, los centros, los jardines preescolares
y los centros de cuidado infantil están cerrados, hay confinamiento, por lo tanto no puedo estimar que un menor de 3 años se haya infectado de alguien más que un adulto. Entonces, si los adultos están sanos, difícilmente este niño tenga un COVID. No está indicado tampoco el hisopado del adulto asintomático, ¿correcto? Por lo tanto, habrá que trabajar estos casos, caso por caso. Excelente, Lili. Ya estamos en tiempo. Hay una pregunta más y cerramos. Y ahora que entramos, dice la Pau Caballero, y ahora que entramos en la época de gastroenteritis, ¿cómo nos manejamos y cómo asumimos los pacientes con fiebre, vómitos y diarrea? Exactamente igual que hemos estado trabajando con los respiratorios. No veo mayor mismo, diferencia. exactamente lo mismo, claro. Es lo mismo, es exactamente Por igual. definición de caso. Por definición de caso sospechoso. Cuando surjan dudas, remítanse a la definición de caso sospechoso y probablemente eso aclare bastante la situación. Preguntan la efectividad del test de antígeno. Bien. La efectividad, no sé si sería la sensibilidad y la especificidad. El test de antigenemia tiene un rango de sensibilidad y especificidad bastante amplio según la metodología de antigenemia que se utilice, pero es efectivo a partir del 5.º día de infección aproximadamente, y su sensibilidad ronda y especificidad ronda el 80%. Es decir, que en promedio, midiendo diferentes tipos de metodología de trabajo, según la bibliografía, ronda el 80%. Por lo tanto, es no igual, pero similar a una PCR y nos ayuda a estimar la posibilidad de una infección activa después del 5.º día de infección. Vamos cerrando. Hay preguntas acerca de los lugares de hisopados y todo eso. Creo que tenemos las infografías para compartir, Andrea, en los grupos de la SAP y en los grupos de la red sobre los puntos logísticos de hisopado. Así que esa información la van a tener seguramente más cómoda para acceder. Yo lo último que quería decir ya para cerrar es que no subestimemos el escenario. He escuchado colegas, gente decir, bueno, como decía Tere, me infecto y no pasa nada, ya está, ya fue, nos tenemos que infectar todos, ya estamos en el horno, se acabó. No, yo no quiero infectarme, como dijo Tere, yo no creo que se infecten todos. Esta enfermedad genera daño residual y lo estamos viendo, lo estamos sacando los números. No es lo mismo que a mí, con mis factores de riesgo, me agarre o que no me agarre. Así que no es que nos tenemos que enfermar todos para hacer inmunidad de rebaño y ya está, ya se acabó, ya está listo. Entonces le pido por favor a toda la comunidad médica, que somos los responsables también, y los pediatras en particular, de la educación de la comunidad y de nuestros alrededores, que seamos muy respetuosos con el mensaje y muy prolijos y uniformes. Así que muchísimas gracias a Teresita, Lili y Andrea que están allí. Una Sí. palabra más acompañando lo que estás diciendo, porque hay que ser, como todo creo, equilibrados. Es imposible vivir sin la apertura que se viene, es decir, poco a poco se irá logrando la apertura de las diferentes actividades, todas protocolizadas. Es necesario lograr la apertura para llevar nuevamente una vida lo más equilibrada posible y sana posible. Hay que aprender a vivir en la apertura con las medidas de prevención que hemos aprendido desde el confinamiento. No negarnos a la apertura, pero educarnos y educar desde nuestro rol de profesionales educadores y sobre todo como pediatras, educar a vivir en apertura de manera saludable y desde la prevención. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya estamos en otra etapa y necesitamos madurar eso también. Así que muchísimas gracias por este rato. Apenas tengamos la grabación, la subimos a las redes y
Gracias. Seguimos en contacto. Adiós. Adiós, gracias.